Estamos de vuelta en CNN Chile Radio cuando son las 9 de la mañana con 4 minutos. Avanza esta mañana de martes 14 de octubre y la música ya nos indica que vamos a revisar información internacional. Y por ello estoy acompañado en el mesón de trabajo de nuestro programa con la periodista Laura Soto. Hay muchos temas, Laura. ¿Qué tal? Así es. Bienvenida. Feliz martes. Hola, ¿qué tal, José? Muy buenos días. Vamos a seguir hablando sobre Gaza, pero ahora más bien la incertidumbre de cuáles van a ser los siguientes pasos luego de que se concretó partes importantes de la primera fase, que estamos hablando, por ejemplo, del regreso de 20 rehenes con vida, los últimos que quedaban en la franja de Gaza cautivos. También, por ejemplo, el intercambio con 1.700 presos palestinos que fueron capturados desde el 7 de octubre de 2023 y 250 que eran presos con cadena perpetua. Y también el regreso de los cuerpos de 4 rehenes fallecidos, aunque hay un punto importante ahí porque son 28 los que quedan, o sea, ahora 24, ahora que se entregaron estos 4 cuerpos el día de ayer. Deberían haber sido entregados todos, pero ahí hay muchas complicaciones para poder encontrar los restos de los otros rehenes fallecidos, debido a que muchos de ellos pueden encontrarse bajo los escombros. Era de hecho lo mismo que allí advertía en este caso la Cruz Roja, por ejemplo, de que iba a ser un desafío masivo, decían, poder encontrar al resto de los cuerpos debido a los escombros que hay en el territorio y que eso va a llevar más tiempo de lo que se pronosticaba y de lo que se esperaba en medio de los pasos de esta primera fase, que incluía también entonces la entrega de estos cuerpos. Por lo tanto, ahí también hay dudas respecto a en qué momento se va a poder cumplir ese paso. Quizás no es el hecho de que en este caso Hamas o la Yihad Islámica Palestina no quieran entregar el resto de los cuerpos, sino que realmente no los pueden encontrar. Claro, y bueno, por eso también el título que tenemos en la pantalla se lo contamos a quienes nos escuchan en CNN Chile Radio. Incertidumbre por los siguientes pasos que pueda tener este plan y qué tan robusto, tan sólido son las bases que se sentaron en ese acuerdo. Claro, porque el día de ayer Donald Trump ya hablaba del fin de la guerra, claro, pero esto es solamente la primera fase. Exactamente. Todavía hay negociaciones de alto nivel que se deben desarrollar en este momento. No hay claridad cuándo se van a desarrollar, porque son negociaciones que tienen que ver, por ejemplo, a cómo se va a desarrollar el desarme de Hamas, que era un punto ahí también de bastante, con muchas complicaciones de discutir, porque sabemos que Hamas en su esencia, ¿no es cierto?, es un grupo de tipo armado. Por lo tanto, podría ser complejo de que él aceptara en su totalidad desarmarse, ¿no es cierto?, y irse por una vía pacífica. Entonces, por lo mismo, esa discusión todavía está pendiente. También está pendiente cómo se va a desarrollar la reconstrucción de Gaza. Es otro punto que tampoco ha sido negociado en la totalidad. Solamente tenemos la primera fase, que son los pasos más concretos, la liberación de los rehenes, el intercambio con prisioneros palestinos, pero hay otra parte de negociaciones que va a ser muy compleja y que todavía no se sabe cuándo van a comenzar, dado que ahora ya se ha concretado gran parte de la primera fase. Y probablemente en esas próximas negociaciones que tú hacías referencia, Laura, y que son fundamentales para darle continuidad a lo que se ha avanzado hasta ahora, Estados Unidos probablemente también tendrá un rol fundamental, ¿no? Sí, de todas maneras, ahí va también tener un papel como mediador. Sabemos que su enviado especial, Steve Witkoff, ha estado bastante presente también en esas negociaciones. También Qatar en este caso y Egipto son los mediadores claves en estas discusiones. Pero claro, de todas formas todavía no sabemos si se van a poder concretar aquellos puntos que son los de más discordia, se podría decir. El día de ayer, por ejemplo, estuvo esta cumbre de la paz, donde se desarrolló la firma oficial de este acuerdo de alto al fuego. Más de una veintena de líderes estuvieron presentes, presidían el evento Donald Trump junto al presidente egipcio, pero no estuvo presente, por ejemplo, representantes de Israel ni de Hamas, es decir, también los actores claves en este conflicto no estuvieron presentes en lo que fue entonces esta firma del alto al fuego, que de todas formas ya es más un acto simbólico, porque de todas formas ya la primera fase del acuerdo ya había sido firmada por ambas partes, sin duda, pero aún así es un acuerdo que ya se sella, se puede decir, con la vista y presencia de líderes bastante importantes, por ejemplo, líderes europeos como lo es el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico, la primera ministra italiana, es decir, también teníamos la presencia ahí importante, y también el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que también estuvo presente en este acto. Claro, y con reacciones, un relato, una oratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se acercó, digamos, geográficamente a la zona de conflicto y que tuvo un relato, una respuesta muy característica, muy de sus propios discursos, cuando señalaba, por ejemplo, yo sé terminar guerras, entre otras de las declaraciones que entregó. Exactamente, de hecho él ya habla de que esta es la octava guerra que él
termina. También dentro de lo que tiene que ver con esta entrega de los rehenes, en este caso los 4 cuerpos, ya han sido identificados, de hecho, por las autoridades israelíes. Estamos hablando ya, yo les decía, 4 hombres en este caso, Guy Ilous, de 26 años, Bipin Joshi, de 24 años, que también era un ciudadano nepalí, de hecho, Yossi Sharabi, de 53 años, y Daniel Pérez, de 22 años. Es decir, ya ahí también ya se conocen las identidades y las edades de las personas que finalmente fueron encontradas lamentablemente sin vida en medio de este intercambio, ¿no es cierto?, que se desarrolla. Así que vamos a ver qué pasa. Donald Trump regresó anoche a Washington después de esta jornada bastante intensa con el viaje a Jerusalén, luego con su presencia en Egipto para esta Cumbre de la Paz. Ahora vamos a ver también si es que hay algún mayor indicio de qué va a ocurrir ahora a futuro, cuando se van a desarrollar estas negociaciones de alto nivel, que es lo importante ahora para poder definir cómo se va a prolongar esta paz en el largo plazo, la reconstrucción de Gaza. También ahora se está intentando aumentar, sin duda, el ingreso de ayuda humanitaria, que eso también es clave, ¿no es cierto? Así que vamos a ver ahí entonces cómo se van desarrollando aquellos puntos que todavía siguen ahí en la incertidumbre. Claro, las próximas horas son claves en ese sentido, Van a ser Laura. claves, por supuesto, Así en ese es. sentido. Ahora vamos a hablar sobre Venezuela, porque por supuesto que al régimen de Nicolás Maduro no le gustó para nada la elección por parte del Comité noruego, el Comité Nobel de Oslo, de la elección de María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, como la ganadora entonces del Premio Nobel de la Paz. Y en respuesta a aquello ha decidido Venezuela entonces cerrar su embajada en Oslo. También ha decidido cerrar su embajada en Australia. Y aquí lo que ha indicado un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega a Reuters es que recibieron la notificación del cierre, pero sin ninguna explicación al respecto, y decían también que era bastante lamentable porque si bien tenían diferentes puntos de vista, sin duda que querían mantener un diálogo abierto con Venezuela, y que también ahí declaran de que el premio Nobel es independiente del gobierno noruego, es decir, no tienen ahí la relación, pero de todas formas ahí se ocurre esta decisión justo después de que se anuncie entonces este premio Nobel de la Paz. Por supuesto que ahí hay una relación también y quizás una represalia por parte del gobierno venezolano respecto a sus sedes diplomáticas, en este caso en Noruega, y también decidió hacerlo en Australia, y va a abrir nuevas sedes diplomáticas en Burkina Faso y Zimbabue, que son países africanos. Todo esto en medio de una reestructuración de su servicio exterior y también tras semanas de tensiones con Estados Unidos en medio de, sabemos, esta presencia militar de buques militares de la potencia norteamericana frente a las costas venezolanas. Pero sin duda que incluso hablaba Nicolás Maduro, de hecho lo veíamos durante el fin de semana, se refería como una figura demoníaca a María Corina Machado, así de palabras bastante duras. Fuerte, sí, claro. Pero claro, la decisión del Comité Nobel de Oslo de entregarle este premio a ella tiene que ver con su lucha por la democracia, así es como lo han descrito, su lucha por la democracia en Venezuela. Sabemos que ella ahora está en la clandestinidad. No se sabe dónde se encuentra porque, por supuesto, corre el riesgo de ser detenida por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, por lo mismo, no hay indicios de dónde podría estar ella escondida en Venezuela. Se cree que está en Venezuela, pero claro, ahí un premio Nobel importante que de todas formas ella también le da un agradecimiento o un elogio a Donald Trump también, dado todo su labor, ¿no es cierto?, en esta propuesta de paz que logra finalmente en Medio Oriente, porque también ahí se hablaba si es que podría ser Donald Trump. No se creía que finalmente fuera él, pero de todas formas sí fue un candidato posible, al menos, por ejemplo, en el caso de Benjamín Netanyahu sí lo postuló como candidato al Premio Nobel de la Paz. Pero por supuesto que ya cuando se desarrolla este acuerdo ya era muy encima, ¿no es cierto? Sí, probablemente la decisión ya estaba tomada, pero me atrevería a decir que para la elección del Premio Nobel del año 2026, el nombre de Donald Trump, si este plan que hablábamos anteriormente sigue su curso, probablemente pueda estar nuevamente sobre la mesa. Donald Trump tenía expectativas con el Premio Nobel de la Paz 2025, pero como tú decías anteriormente, es muy encima y es muy probable que la elección de María Corina Machado ya haya estado decidida o ya haya estado tomada. Pese a ello, ella como líder de la oposición contra el régimen de Nicolás Maduro igual hace un guiño comunicacional al presidente Donald Trump por su rol en el conflicto en Medio Oriente. Y lo que tú decías anteriormente, Laura, igual es interesante conversarlo, porque desde el régimen de Nicolás Maduro dice, bueno, el cierre de esta embajada en Noruega responde a una reestructuración integral de nuestros servicios exteriores, pero claramente es una respuesta
a esta elección Sí. y a este reconocimiento que recibe María Corina Machado, quien, recordemos, tuvo un rol fundamental en la campaña de Edmundo González en las cuestionadas elecciones venezolanas. Claro, sin duda que es un guiño y también no ocurre al azar también esta decisión. Por supuesto que ahí habrá que ver de qué forma va a poder ahí los venezolanos trasladar sus asuntos diplomáticos quizás a otras embajadas que se ubiquen en este caso en Noruega y en Australia. Pero, por ejemplo, en el caso de Noruega, ellos no tienen sede diplomática en Caracas. De hecho, todos sus asuntos o misiones diplomáticas se desarrollan en la Embajada de Colombia. Y también hay, por supuesto, los ciudadanos que son noruegos y que pudiesen vivir en este caso en Venezuela, todos los asuntos los revisan en la Embajada de Colombia, pero ahí hay que ver también de qué forma van a poder, porque sabemos que, al menos, no sé, en Australia, por ejemplo, sin duda que pueden vivir muchos venezolanos también ahí. ¿Qué va a suceder con sus asuntos diplomáticos? Ahí también ahí queda la duda, qué embajada va a tomar esa labor. Pero por supuesto que ya se nota parte de esta represalia por parte del régimen de Nicolás Maduro, que ha sido también lamentado ahí. Claro, se abre un tema que es importante de considerar, por eso desde la actual administración chilena, cuando también ha habido roces o cuando también ha habido cese de funciones diplomáticas con Venezuela, se abre un proceso de incertidumbre para los ciudadanos de ese país que residen en un determinado territorio. No es un tema menor. Por supuesto que no es un tema menor, así que también vamos a ver si es que se da alguna resolución también para las personas ciudadanos venezolanos que pudiesen entonces vivir en Australia y también Noruega. Ahora vamos al último tema porque ¿de qué se trata? A ver. Intensas lluvias que se han registrado lamentablemente en el este de México y que ya han generado un aumento de los desaparecidos. 67 personas desaparecidas, 64 personas fallecidas debido a intensas lluvias que han provocado daños en las infraestructuras, también interrupciones eléctricas, distintas afectaciones en las comunidades del este del país que se han visto finalmente afectadas. Entonces, pero son las zonas prácticamente las que están, los estados más afectados son Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro. Es ahí donde se han registrado entonces las mayores complicaciones debido a estas inundaciones y con el aumento entonces también de personas desaparecidas lamentablemente, porque se suman 2 casos que no habían sido comunicados anteriormente. Entonces ahora son 67 las personas que se encuentran desaparecidas debido a estas intensas lluvias que afectan a 5 estados del país. También una asistencia bastante importante que se está desarrollando con, por ejemplo, 6.650 personas que entregan atenciones médicas, también traslados a albergues. Por supuesto, también hay personas que se han encontrado damnificadas debido a la situación. Ahí vemos, por ejemplo, parte de las imágenes de lo que fue este fin de semana, de hecho, de las afectaciones en distintas zonas debido a esta terrible situación, y todo esto por intensas lluvias finalmente que se producen en esa zona de México y que dejan una cantidad bastante impresionante de personas fallecidas y también desaparecidos, que eso también es lo más preocupante finalmente, si es que eso pudiese significar el aumento de las personas que están fallecidas lamentablemente debido a este hecho. Yo les decía entonces, es entre el este de México, centro, de hecho, cerca de la capital también, que se está desarrollando, porque el estado de Puebla está ahí bien cerca de la Ciudad de México. Entonces también ahí son las zonas que se han visto afectadas por este frente, ¿no es cierto?, de lluvias intensas que afectan ahí al país. Claro, estamos hablando hasta ahora de 64 personas fallecidas, más de 65 personas desaparecidas. Esa también es una cifra muy preocupante, pensando el escenario que eventualmente están enfrentando esas personas en medio de una desaparición y en medio de un contexto meteorológico muy complejo. La presidenta de México sostuvo que, comillas, no había condiciones meteorológicas que anticiparan el desastre que afectó además, atención, al menos 100.000 viviendas de estos estados afectados por la inundación. Imagínate una cantidad impresionante de infraestructuras afectadas y por supuesto tuvo que ser algo muy repentino también, y cuando se producen estas inundaciones repentinas, que son cuando el nivel del agua sube de forma muy rápida, suceden situaciones como estas, que las personas no pueden escapar, no pueden refugiarse, y finalmente sucede lo que ocurrió principalmente en México, lamentablemente, con esta alta cantidad de personas fallecidas. Por supuesto que vamos a estar ahí atentos qué pasa con el hallazgo de estas personas, porque ahora está el trabajo de la remoción de escombros y ver finalmente si es que encuentran ahí lamentablemente personas fallecidas, si es que ese es el caso.
Exactamente, Laura Soto, vamos a seguir atentos. El pronóstico indica que el viernes volverían las precipitaciones, por ejemplo, al estado de Puebla. Lo seguimos monitoreando, que tengas una buena mañana, te espero más rato. Muchas gracias, nos vemos, sí. Nos vemos, muchas gracias. 9 de la mañana con 19.